El sol de media tarde en Promise Creek caía con una generosidad engañosa, dorando los bordes de los vestidos de las damas y haciendo brillar la plata de las hebillas de los cinturones de los hombres importantes. Era el picnic anual de la iglesia, un evento que servía menos para la piedad y más para reafirmar el delicado y a la vez inquebrantable orden del mundo. Ellie Cole lo sentía en el aire, en la forma en que el aroma del pollo frito y el pastel de manzana se mezclaba con el perfume de lavanda de las esposas de los rancheros y el humo de los puros de sus maridos. Había pasado la última hora en un estado de nerviosa esperanza, un calor que no provenía del sol de Wyoming, sino de una breve conversación junto a la mesa de la limonada. Clara McGraw le había sonreído, una sonrisa genuina que no llegaba a sus labios tanto como a sus ojos, mientras sus dedos enguantados rozaban el vaso que él le ofrecía. En ese fugaz contacto, en la forma en que su mirada se detuvo en la de él un segundo más de lo socialmente necesario, Ellie había encontrado el valor. Ahora, la veía de pie junto a su padre en los escalones de la iglesia, una figura de seda pálida y con tensión silenciosa junto a la sólida y oscura lana del traje de Silas McGraw. El hombre era el dueño del valle, de la tierra bajo los pies de todos, del agua que daba vida al ganado y del futuro que prometía el ferrocarril. Su poder no era ostentoso, era tan fundamental como la propia tierra, una verdad asumida que nadie se atrevía a cuestionar. Ellie sintió el peso de cientos de miradas discretas mientras cruzaba el césped. Sus botas, aunque limpias, parecían toscas y gastadas sobre la hierba cuidada. El sonido de sus espuelas, normalmente un acompañamiento rítmico a su trabajo, ahora sonaba estridente y fuera de lugar entre el murmullo educado y el tintineo de la porcelana. Se detuvo al pie de los escalones, con el sombrero entre las manos, sintiendo la aspereza del fieltro gastado bajo sus dedos callosos. Levantó la vista hacia Silas McGraw, un hombre cuya expresión parecía tallada en la misma roca inflexible de las montañas circundantes, y supo que estaba a punto de cruzar una frontera invisible, una línea trazada no en la tierra, sino en el alma misma de aquel lugar. Se aclaró la garganta, el sonido apenas audible por encima del zumbido de una abeja cercana. «Señor McGraw», comenzó, su voz más grave y firme de lo que se sentía por dentro. Eligió sus palabras con el mismo cuidado con que seleccionaría un caballo para un largo viaje, sabiendo que un solo paso en falso podría desbocarlo todo. Con el debido respeto, me gustaría solicitar su permiso para visitar formalmente a su hija, la señorita Clara. El silencio que siguió no fue un simple vacío de sonido. Fue una cosa densa y pesada, una presión que pareció absorber todo el aire de los escalones de la iglesia. Los ancianos del pueblo que flanqueaban a McGraw, hombres cuyos rostros eran mapas de sequías y duros inviernos, de repente encontraron un interés desmedido en las puntas de sus propios zapatos. Silas McGraw no se movió al instante. Dejó que las palabras de Eli colgaran en el aire, marchitándose bajo el sol de la tarde como una flor cortada. Luego, giró la cabeza, un movimiento lento y deliberado, y sus ojos, de un azul pálido y gélido, se posaron en Ellie. No había ira en ellos, ni sorpresa. Había algo mucho peor, la fría e indiferente certeza de un poder absoluto. Su voz, cuando finalmente habló, no fue un grito, sino una cuchilla de hielo, baja y afilada, destinada únicamente a los oídos de Eli y de los hombres lo suficientemente cercanos como para ser testigos de la ejecución. «Un hombre que trabaja en mis establos», dijo McGraw, cada sílaba perfectamente cincelada. «Debería recordar que su lugar está con los caballos, no con mi familia». Se dio la vuelta sin una palabra más, un despido tan total que Ellie sintió como si una puerta de hierro se hubiera cerrado de golpe en su cara. La humillación fue absoluta, no por su volumen, sino por su precisión quirúrgica, reforzada por el silencio cómplice de los demás y la rigidez repentina en la postura de Clara, que ahora miraba hacia el horizonte lejano como si buscara un lugar donde su mirada no pudiera ser cómplice de aquella crueldad. Ellie permaneció inmóvil un instante, sintiendo el peso de aquella sentencia, una marca invisible que acababa de ser grabada a fuego en su reputación ante todo el pueblo. Si te cautivan las historias donde el amor debe sobrevivir a la clase social, el silencio y decisiones imposibles, suscríbete ahora para seguir este viaje hasta su final, silencioso e inolvidable. El camino de vuelta a los establos parecía extenderse una infinidad. Cada paso era un esfuerzo consciente, una lucha contra el impulso de correr o simplemente desaparecer. Sentía las miradas en su espalda, no de curiosidad, sino de una especie de confirmación sombría. El orden natural había sido desafiado y reafirmado brutalmente,
y él era la prueba viviente de la lección. No se atrevió a mirar en dirección a Clara. Ver la lástima, la vergüenza, o, peor aún, la fría aquiescencia en su rostro, sería más de lo que podría soportar. El césped verde y soleado del picnic, que momentos antes le había parecido un lugar de posibilidades, ahora se sentía como un escenario hostil. Los sonidos alegres, la risa de los niños persiguiendo un aro, el murmullo de las conversaciones, se habían vuelto agudos y discordantes, como notas desafinadas en una melodía que ya no era para él. Pasó junto a las largas mesas de caballetes, cargadas con los frutos del trabajo de las mujeres del pueblo. Cestas rebosantes de panecillos, fuentes de jamón glaseado, tartas cuyos bordes dorados hablaban de manos expertas y hornos calientes. El olor a comida, antes apetitoso, ahora le revolvía el estómago. Se concentró en las sensaciones físicas para anclarse, para evitar que su mente se desmoronara bajo el peso de la vergüenza. El crujido de sus botas sobre la hierba seca, la sensación del ala de su sombrero entre sus dedos, el sudor frío que le recorría la espalda bajo la camisa de algodón. A medida que se acercaba a los establos, el familiar olor a heno, cuero y caballo lo envolvió como un manto. Era el olor de su lugar, como había dicho McGraw. La imponente estructura de madera se alzaba como un refugio y una prisión a la vez. Empujó las pesadas puertas, que se quejaron sobre sus goznes, y entró en la penumbra fresca y silenciosa. La brillante luz del mundo social quedó atrás. El pesado pestillo de madera cayó en su sitio con un sonido sordo y definitivo, un eco del cierre de la puerta que Silas McGraw le había plantado en el alma. Dentro, el silencio era un bálsamo. No era el silencio tenso y expectante de los escalones de la iglesia, sino una quietud viva, puntuada por el suave resoplido de un caballo en su puesto, el roce de una cola contra la madera y el lejano chirrido de una veleta en el tejado. El aire, espeso con los olores de su trabajo diario, le llenaba los pulmones. Se apoyó contra la áspera pared de tablas, dejando que la oscuridad se acostumbrara a sus ojos y que el tumulto de su interior comenzara a calmarse. Pasó una mano por el lomo de un viejo arnés colgado de un clavo, el cuero agrietado y suavizado por años de uso, una textura honesta y sin pretensiones. Aquí, entre estas paredes, su valía se medía de otra manera, por la paciencia de su mano con un potro asustadizo, por su conocimiento del tiempo y de la tierra, por la resistencia de su cuerpo ante las largas jornadas. Pero ahí fuera, a solo 100 metros de distancia, nada de eso importaba. Su valor se medía en acres que no poseía, en ganado que no era suyo, en un nombre que no era McGraw. El recuerdo de su padre volvió a él con una claridad dolorosa, la imagen de su rostro, digno pero derrotado, mientras firmaba el documento que les arrebataba su pequeña granja hacía tantos años. Había sido una ruina silenciosa y legal, ejecutada con la misma frialdad cortés con la que Silas McGraw acababa de destrozar su esperanza. Era la misma herida, la misma lección amarga, que el honor de un hombre pobre era una moneda sin valor en el mundo de los hombres ricos. Su mirada se posó en su zurrón, colgado de la silla de montar. Dentro, sabía que no estaba el pequeño libro de poemas encuadernado en cuero. Se lo había prestado a Clara hacía una semana, durante una de sus conversaciones robadas al atardecer. La idea de que una parte de él, la parte más íntima y cuidada, estuviera todavía en sus manos, en esa casa a la que ahora tenía prohibida la entrada, era una nueva forma de agonía, una conexión que ahora solo servía para recordarle la inmensidad del abismo que los separaba. Con un suspiro que pareció arrastrar todo el peso del valle, se obligó a moverse. El trabajo era el único antídoto que conocía contra el pensamiento. Cogió un cepillo de crin y entró en el puesto de un joven castaño, cuya inquieta energía solía ser un desafío bienvenido. Hoy, el animal pareció sentir su agitación, resoplando suavemente y girando su gran ojo hacia él. «Tranquilo, chico», murmuró Ellie, su voz un susurro ronco en la quietud del establo. Comenzó a cepillar al caballo, sus movimientos al principio rígidos y mecánicos, luego más fluidos a medida que el ritmo familiar se apoderaba de él. El raspar rítmico del cepillo, el calor del pelaje del animal bajo su mano, el olor a polvo y sudor de caballo, eran las constantes de su vida, las verdades sencillas que no mentían ni juzgaban. Pero mientras sus manos trabajaban, su mente era un torbellino. Las palabras de McGraw se repetían una y otra vez, cada repetición afilando sus bordes. Veía los rostros de los ancianos, sus miradas esquivas que eran una forma de condena, y sobre todo,
Veía a Clara. ¿Qué habría pensado ella en ese momento? ¿Sintió vergüenza por él? ¿O por su padre? ¿O simplemente aceptó la brutal afirmación de la jerarquía como una ley natural, como el sol que sale por el este y el viento que sopla desde las montañas? La imaginaba en ese mismo instante, sentada en el porche de la gran casa, bebiendo té helado de un vaso de cristal tallado, el sonido de su risa mezclándose con el de las otras damas, mientras él estaba allí, en la penumbra del establo, con el polvo del trabajo pegado a su piel. La distancia entre ellos ya no era una cuestión de metros a través de un césped, sino un abismo de mundos, de expectativas, de futuros escritos de antemano. Terminó de cepillar al caballo, sus músculos doloridos por una tensión que no era solo física. Se apoyó contra la madera del puesto, el corazón latiéndole con una cadencia lenta y pesada, y una certeza fría se instaló en su interior. Aquello no había sido solo el rechazo de un pretendiente, había sido un recordatorio, una reafirmación pública de su insignificancia, y entendió que cualquier futuro que hubiera soñado en Promise Creek acababa de ser reducido a cenizas. La memoria no llegó como un torrente, sino como una marea lenta, subiendo desde las profundidades de su ser mientras el olor a heno y cuero llenaba el establo. Se encontró de vuelta en un lugar que ya no existía en ningún mapa, salvo en el de su propio corazón. Una pequeña granja en el recodo de un arroyo sin nombre, donde la tierra era terca y el cielo inmenso. Su padre, un hombre de pocas palabras y manos tan agrietadas como la tierra reseca en agosto, le había enseñado el lenguaje del mundo a través del trabajo. Le enseñó a leer el cielo para predecir la lluvia, a entender el silencio de un caballo para conocer su miedo, y a sentir la veta de la madera para saber por dónde se partiría. La vida era una cadencia de estaciones y tareas. El olor a tierra húmeda en la primavera, el calor sofocante del verano mientras reparaban cercas, el aroma agudo y dulce de las manzanas en el otoño, y el humo de la leña en el largo y silencioso invierno. Su madre, una mujer cuya sonrisa parecía desafiar la dureza de su existencia, llenaba la pequeña casa con el olor a pan recién horneado y el sonido de su voz suave leyendo de la Biblia por las noches. Era un mundo pequeño, cercado por el trabajo y la fe, pero era un mundo entero. No eran ricos en dinero ni en acres, pero poseían una riqueza diferente, una soberanía silenciosa sobre su propio sudor y sus propios días. Eli recordaba el tacto de la escritura de su padre en la escritura de propiedad original, un documento de concesión de tierras español, antiguo y frágil, que su abuelo había guardado como un objeto sagrado. Su padre no lo veía como un arma legal, sino como un testamento, una prueba de que una vez pertenecieron a ese lugar, de una manera que ninguna deuda podía borrar. Esa escritura era el ancla de su honor familiar, guardada en una caja de hojalata junto con las medallas de la guerra de su abuelo y el certificado de matrimonio de sus padres. Era el recuerdo de una época en que el nombre Cole significaba algo más que trabajo a sueldo, y la pérdida de la tierra no había sido solo una catástrofe económica, sino la profanación de un santuario. La ruina, cuando llegó, no fue un evento ruidoso. Fue el rasguño silencioso de una pluma sobre un papel en la oficina trasera del banco, bajo la luz de una única lámpara de aceite. Un invierno brutal, una plaga en el ganado y una deuda que creció como una mala hierba habían hecho lo que las sequías y las ventiscas no pudieron. Eli, apenas un muchacho, había esperado fuera, en el frío, mientras su padre estaba dentro con Silas McGraw, que entonces era solo un ranchero ambicioso con un ojo para la tierra de otros. No hubo gritos, ni amenazas, solo el murmullo bajo de voces masculinas y la finalidad de una puerta que se cierra. Cuando su padre salió, su rostro no mostraba derrota, sino una especie de quietud terrible, la calma que sigue a la amputación de un miembro. Empacaron lo poco que tenían en un carro, dejando atrás los fantasmas de 3 generaciones. Así comenzaron los años a la deriva. Eli aprendió que el mundo era vasto y duro, y que la única propiedad verdadera que un hombre podía reclamar era la habilidad de sus propias manos y la fortaleza de su espalda. Trabajó en ranchos desde Texas hasta Montana, aprendiendo a domar caballos no con la fuerza bruta, sino con una paciencia casi espiritual, esperando a que el animal le ofreciera su confianza en lugar de arrebatársela. Aprendió a reparar ruedas de carretas, a clavar herraduras, a construir un cobertizo que resistiera el viento. Cada trabajo era una lección, cada patrón un estudio sobre el poder y la decencia, o la falta de ella.
Durante esos años, su única posesión constante era un pequeño libro de poemas encuadernado en cuero, un regalo de su madre antes de morir. Las palabras en esas páginas eran un contrapeso al mundo áspero y pragmático que habitaba, un recordatorio de que existía la belleza y la complejidad más allá de la lucha por la supervivencia. Leía a la luz de la lumbre en los barracones, el libro en sus manos callosas, sintiéndose como un extraño objeto de otro mundo. El libro se convirtió en su ancla, el único hogar que no podían quitarle, y su contenido formó un paisaje interior tan real y vívido como las montañas y las llanuras que atravesaba. Llegó a Promise Creek sin nada más que su silla de montar, un caballo robusto y una reputación que le precedía en susurros. Un hombre tranquilo que entendía a los caballos mejor que a las personas. Silas McGraw, ahora el rey indiscutible del valle, lo contrató no por su nombre, sino por su habilidad. El trabajo en los establos de McGraw era exigente pero constante, y por primera vez en años, Ely sintió la posibilidad de echar raíces, por muy superficiales que fueran. Empezó a construir una vida pieza por pieza, con la metódica paciencia con la que repararía un arnés. Cada dólar ganado se dividía, una parte para su alojamiento en la pensión de la señora Gable, otra para comida, y el resto se guardaba en una pequeña caja de madera bajo su cama. Observaba, escuchaba y aprendía el delicado ecosistema social de la ciudad. Entendió que el crédito en la tienda general era tan importante como el dinero en efectivo, que una palabra de elogio del sheriff valía más que un mes de salario, y que la reputación de un hombre era un edificio frágil, construido lentamente y demolido en un instante. Ahorró durante 6 meses para comprarse un abrigo de lana decente, uno que no lo marcara inmediatamente como un simple jornalero. Pasó casi un año antes de poder permitirse una silla de montar nueva, una pieza de artesanía de cuero que olía a permanencia y a respeto por uno mismo. Eran pequeñas victorias, anclas que lo sujetaban a este lugar. No aspiraba a la riqueza, aspiraba a la dignidad, a la sensación de solidez bajo sus pies que le habían arrebatado de niño. Se estaba construyendo a sí mismo de nuevo, no con tierra y madera, sino con trabajo duro, fiabilidad y un silencio que la gente confundía con sencillez, pero que en realidad era una muralla protectora alrededor del recuerdo de lo que había perdido. Fue desde detrás de esta muralla cuidadosamente construida que la vio por primera vez, una visión de seda azul pálido en el porche de la casa principal, y sintió cómo los cimientos de su vida cuidadosamente ensamblada temblaban con una fuerza que nunca había anticipado. Su primer encuentro real no fue más que un accidente de la rutina diaria. Le habían encargado que llevara una yegua recién domada, una hermosa palomina con un temperamento tan fogoso como su pelaje, a la casa principal para que la señorita McGraw la viera. Mientras conducía al animal por el cuidado sendero que llevaba al porche, la vio salir, protegiéndose los ojos del sol con una mano enguantada. Ely se detuvo a una distancia respetuosa, quitándose el sombrero y sosteniéndolo contra su pecho. El aire entre ellos estaba cargado con la jerarquía del lugar. Él, el empleado, cubierto del polvo del corral. Ella, la heredera, rodeada por el aroma de las rosas que trepaban por las celosías del porche. «Buenos días, señorita McGraw», dijo, su voz sonando más áspera de lo que pretendía. Ella no se limitó a asentir y marcharse, como él esperaba. En cambio, bajó los escalones, su vestido susurrando sobre la hierba. Se detuvo a unos metros de la yegua, sus ojos no fijos en el animal, sino en él. «Es preciosa, señor Cole», dijo, y su voz era más baja y reflexiva de lo que había imaginado. «Mi padre dice que usted tiene un don especial, que no los doma, sino que los convence». La observación era tan inesperada, tan perspicaz, que lo desarmó. La mayoría de la gente de su clase veía su trabajo como una simple labor física, no como un arte de la persuasión. Él solo pudo murmurar un agradecimiento, sintiendo el calor subirle al cuello. Ella se acercó más, extendiendo una mano para tocar el hocico de la yegua, un gesto tranquilo y seguro que le dijo a Ely que ella también entendía el lenguaje silencioso de los caballos. Por un instante, no fueron el peón y la hija del patrón, sino dos personas compartiendo un momento de aprecio por la belleza y el espíritu de un animal. Fue un instante fugaz, roto por el sonido de la puerta principal al abrirse, pero en ese breve silencio, en la forma en que su mirada se encontró con la suya por encima del lomo dorado del caballo, Ely sintió que algo peligroso y profundamente esperanzador había echado una raíz minúscula en el suelo árido de su vida. A partir de ese día,
Las conversaciones comenzaron a tejerse en los momentos robados que ofrecía la rutina del rancho. Clara encontraba excusas para visitar los establos, a menudo con el pretexto de ver a su yegua favorita. Aparecía en la fresca penumbra de la tarde, una figura de colores claros contra la madera oscura, y sus visitas se convirtieron en el punto luminoso alrededor del cual giraba el resto del día de Ellie. Hablaban en voz baja, rodeados por el olor a heno y el suave resoplido de los caballos. Un santuario donde las rígidas reglas del mundo exterior parecían desvanecerse ligeramente. Sus conversaciones nunca eran sobre ellos mismos, no directamente. Hablaban del paisaje, de la forma en que la luz cambiaba sobre las montañas al atardecer, o de los artículos que leían en los periódicos que llegaban de Cheyenne. Fue durante una de esas conversaciones, mientras él reparaba una brida, que descubrieron su amor compartido por las palabras. Ella mencionó un poema que había leído, y él, en un impulso que luego consideraría imprudente, le habló de su pequeño libro. Al día siguiente, se lo trajo. Se lo entregó con una vacilación casi dolorosa. Era como ofrecerle una parte de su propia alma. Observó cómo sus dedos enguantados trazaban las letras doradas y gastadas del título, la forma en que lo sostenía con un cuidado que le decía que entendía su valor. ¿Puedo tomarlo prestado?, preguntó ella. Y la petición era mucho más que una simple solicitud. Era un puente, un hilo invisible que se extendía a través del abismo de sus circunstancias. Él asintió, incapaz de hablar. A partir de entonces, el libro se convirtió en su conducto secreto. Ella se lo devolvía con una flor prensada entre sus páginas, marcando un verso que le había conmovido. Él le respondía dejando el libro en un lugar acordado, con una nota marginal apenas perceptible junto a otro pasaje. Era un cortejo de silencios y palabras prestadas, un romance construido en los márgenes de sus vidas separadas. Y cada página pasada era un paso más profundo en un territorio del que sabía que no habría retorno. La intimidad entre ellos crecía en los espacios intermedios, en los gestos no dichos y en las miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Un día, mientras trabajaba bajo el sol abrasador, reparando una sección del corral, ella salió de la casa con un vaso de limonada fría, el cristal empañado por la condensación. No se lo entregó a través de un sirviente, se lo trajo ella misma, un acto de bondad tan simple y tan profundo que rompía todas las reglas no escritas de su mundo. Sus dedos se rozaron cuando él tomó el vaso, un contacto fugaz que envió una sacudida a través de él, más potente que el sol del mediodía. Él bebió el líquido agridulce, dolorosamente consciente de su presencia, de la forma en que la brisa jugaba con un mechón suelto de su cabello. No hablaron mucho, pero el silencio estaba lleno de un entendimiento que las palabras solo habrían abaratado. En el baile de la cosecha de ese otoño, la tensión entre ellos era una cuerda tensa que vibraba a través de la sala abarrotada del ayuntamiento. Él se mantuvo en la periferia, junto a los otros peones, oliendo a jabón de lejía y a la lana de su único traje bueno. La vio al otro lado de la sala, un remolino de tela color crema, bailando con los hijos de otros rancheros, su sonrisa educada, pero sus ojos distantes. En un momento, mientras la música se detenía entre dos piezas, sus miradas se encontraron. No hubo sonrisa, ni saludo, solo un reconocimiento silencioso, una afirmación de que, incluso en esa multitud, solo se veían el uno al otro. Ese único instante de conexión se sintió más íntimo que cualquier baile, pero también más peligroso. Era un secreto a la vista de todos, y Ellie sintió el peso de las miradas de los demás, la forma en que la gente notaba esas pequeñas desviaciones del guión social. Fue entonces cuando vio a Edward Thorne, el agrimensor del ferrocarril de Cheyenne, acercarse a ella, tomar su mano con una familiaridad posesiva y guiarla de nuevo a la pista de baile. Y el frío nudo en el estómago de Ellie le recordó que su amor silencioso no era el único relato que se estaba escribiendo para el futuro de Clara McGraw. La llegada de Edward Thorne a Promise Creek fue como la primera ráfaga de un viento frío que anuncia un cambio de estación. No era un hombre del oeste. Se notaba en el corte de su traje, en el brillo de sus zapatos y en la forma en que hablaba del futuro como algo que se podía comprar y vender, como el ganado o la tierra. Representaba el mundo exterior, el capital de Cheyenne y el poder inexorable del ferrocarril que prometía transformar el valle. Y estaba claro para todos, desde Silas McGraw hasta el último peón del rancho, que había venido por algo más que derechos de paso. Había venido por Clara. Ellie lo observaba desde la distancia, notando la forma en que Thorne caminaba por el porche de la casa principal,
como si ya fuera de su propiedad. La forma en que ponía una mano en el respaldo de la silla de Clara, con una presunción que hacía que la sangre de Ellie hirviera lentamente. La presión social comenzó a manifestarse en pequeños y sutiles cambios. La señora Gable, la dueña de la pensión, de repente se volvió más inquisitiva sobre sus idas y venidas. Los otros peones, que antes bromeaban con él, ahora a menudo guardaban silencio cuando se acercaba, sus conversaciones reanudándose en murmullos una vez que se había alejado. El aire mismo de Promise Creek parecía haberse vuelto más denso, cargado de un juicio tácito. Un día, mientras estaba en la tienda general comprando tabaco, escuchó a dos de las damas de la iglesia hablando en voz baja. No mencionaron su nombre, pero no era necesario. Hablaban de la insensatez de las jóvenes que daban falsas esperanzas a hombres por debajo de su posición, y de la importancia de mantener el orden social. Cada palabra fue una pequeña aguja clavada en su orgullo. La humillación más aguda llegó cuando vio a Clara y a Thorne paseando juntos por la calle principal. Ella caminaba con la espalda rígida, su rostro una máscara de cortesía, mientras él hablaba animadamente, señalando hacia las colinas donde pasarían las vías del tren. Para el resto del pueblo, eran la imagen del progreso y la unión perfecta de dos dinastías. Para Ellie, eran un recordatorio brutal de la realidad, un diorama viviente de todo lo que se interponía entre él y la mujer que amaba, y sintió la advertencia silenciosa de un viejo peón resonando en su mente. Algunas cercas no estaban hechas para ser cruzadas. Fue en esas largas y solitarias noches, sentado en el borde de su estrecha cama en la pensión, cuando Ellie se enfrentó a la fría aritmética de su situación. Sacaba la pequeña caja de madera y contaba sus ahorros, el fruto de años de trabajo agotador. El peso de las monedas en su mano se sentía sólido, real, un testimonio de su disciplina y perseverancia. Había construido una vida desde la nada. Tenía un buen nombre en Promise Creek, un trabajo estable, el respeto de aquellos que valoraban la habilidad por encima del linaje. Tenía su abrigo de lana, su silla de montar de calidad, una existencia digna que su yo más joven y a la deriva apenas se habría atrevido a soñar. Pero cuando ponía todo eso en la balanza contra el imperio de los McGraw, se convertía en polvo. Su vida de salarios era una gota en el océano de la riqueza de ellos, una riqueza medida en miles de cabezas de ganado, en acres que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, en el agua que controlaba la vida y la muerte en el valle. Se dio cuenta, con una claridad que era como un trozo de hielo en sus entrañas, de que el amor no era suficiente. El amor no podía comprar la tierra, ni pagar las deudas, ni proteger a una mujer del ostracismo social. Si Clara lo eligiera, ¿qué podría ofrecerle? ¿Una habitación en una pensión? ¿Una vida mirando por encima del hombro, marcada por el escándalo y la desaprobación de su padre? La arrastraría desde su mundo de seguridad y comodidad a su propia existencia precaria. El amor, en su mundo, no era una fuerza liberadora, era una carga, una responsabilidad que él no tenía los medios para asumir. Su afecto por ella, tan puro y profundo en el santuario del establo, se volvía frágil y peligroso bajo la dura luz de la realidad económica y social. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. Todo lo que había construido era sólido y verdadero, excepto la única cosa que había llegado a importar más que nada. Y fue con este peso aplastante en su corazón que se dirigió al picnic de la iglesia, impulsado por una última y desesperada oleada de esperanza. Una esperanza que ahora, de vuelta en la soledad del establo, se sentía como la más cruel de las locuras. Los días que siguieron al picnic se tiñeron de una cualidad extraña y silenciosa, como si una fina capa de polvo se hubiera asentado sobre el mundo, amortiguando los colores y los sonidos. Ellie se movía a través de sus tareas con una precisión automática, su cuerpo realizando los ritmos familiares del trabajo, mientras su mente repasaba incesantemente la escena en los escalones de la iglesia. Cada detalle estaba grabado a fuego en su memoria. La forma en que el sol brillaba en el reloj de bolsillo de Silas McGraw, la mirada evasiva de los ancianos, la rigidez del cuello de Clara, el rancho, que una vez había sido un lugar de propósito y en secreto, de esperanza, ahora se sentía como un vasto escenario en el que se le había asignado un papel menor y humillante. Los otros peones lo trataban con una nueva y cautelosa distancia. Ya no había bromas desenfadadas en el barracón, ni conversaciones ociosas mientras compartían el café de la mañana. En su lugar, había un respeto formal, una deferencia que era en sí misma una forma de aislamiento. Lo estaban tratando como a un hombre que había sufrido una pérdida,
Pero la naturaleza de esa pérdida era un tema prohibido, una herida social que nadie se atrevía a tocar por miedo a contagiarse. El cambio más doloroso, sin embargo, fue el silencio que emanaba de la casa principal. Durante casi una semana, no vio a Clara en absoluto. El sendero que llevaba a los establos, que ella solía recorrer con cualquier pretexto, permaneció vacío. El mundo se había encogido de nuevo a los confines del corral, y el olor a cuero y sudor de caballo. Entonces, una tarde, mientras reparaba una cerca en el pasto más alejado, la vio cabalgando hacia él, no en su yegua Palomina, sino en un caballo más dócil, y acompañada por Edward Thorne. No se detuvieron a hablar. Ella le dedicó un breve y tenso asentimiento, su rostro pálido y sus ojos fijos en el horizonte, mientras Thorne lo miraba con una expresión de fría y apenas disimulada victoria. El agrimensor del ferrocarril representaba todo lo que él no era, un hombre cuyo futuro estaba trazado con la misma precisión que las vías que planeaba tender a través del valle. Ellie se quedó allí, con el martillo en la mano, mucho después de que se hubieran ido, observando el polvo que levantaban sus caballos, sintiendo cómo se asentaba sobre él, una capa más de la insignificancia que el mundo insistía en imponerle. Unos días más tarde, uno de los muchachos del establo le entregó un sobre. Era pequeño, de papel grueso y caro, y su nombre, Señor Cole, estaba escrito con una caligrafía elegante y contenida que reconoció al instante. Su corazón dio un vuelco, una mezcla de esperanza y pavor tan intensa que le hizo sentir un nudo en el estómago. Se retiró a la soledad de su puesto en el establo, el olor a heno seco y a linaza llenando el aire, mientras sus dedos, torpes y callosos, rompían con cuidado el sello de cera. La carta era breve, sus palabras tan cuidadosamente elegidas, como los pasos de un hombre que cruza un terreno peligroso. Clara se disculpaba por el comportamiento de su padre, calificándolo de lamentable y expresando su sincero pesar por cualquier ofensa causada. No había ni una sola palabra personal, ni un atisbo de la mujer con la que había compartido poemas y silencios. Era una nota que podría haber sido escrita por un secretario, una formalidad social diseñada para cerrar un capítulo desagradable, no para abrir una puerta. La releyó una docena de veces, buscando en vano un significado oculto entre las líneas, un código secreto en la curva de una letra. Pero no había nada. Era la voz de Clara McGraw, la heredera, no la de Clara. La frialdad educada de la carta era más cruel que cualquier palabra de enfado. Era un despido, tan definitivo como el de su padre, pero envuelto en el lenguaje de la clase alta que hacía que la herida fuera aún más profunda. Dobló el papel y se lo guardó en el bolsillo de la camisa, donde el filo del papel le rozaba la piel, un recordatorio constante de la distancia que ahora se había solidificado entre ellos. El libro de poemas, su libro, seguía en su poder, un rehén silencioso en una guerra que él ya había perdido. La comprensión de que ella lo había reducido a una simple formalidad, a una nota de disculpa, lo dejó con una sensación de vacío que ni el trabajo más duro podía llenar. Si encuentras valor en esta historia de dignidad y silencio, por favor, dale a me gusta a este vídeo. Nos ayuda a compartir estas vidas olvidadas. La separación no fue una ruptura limpia, sino una erosión lenta, como la de un río que desgasta gradualmente la orilla. Las estructuras del poder social, invisibles pero inmensamente fuertes, comenzaron a hacer su trabajo. Ya no era simplemente Ellie Cole, el hombre que entendía a los caballos. Ahora era S. Cole, el peón que se había excedido. La gente del pueblo, que antes lo saludaba con una familiaridad casual, ahora le ofrecía un asentimiento rígido, sus miradas deslizándose más allá de él. En la tienda general, el señor Henderson, que antes disfrutaba de una charla sobre el tiempo, ahora lo atendía con una eficiencia brusca, sus preguntas limitadas estrictamente a los negocios. Empezó a sentirse como un fantasma en su propia vida, una presencia que hacía que los demás se sintieran incómodos. El domingo siguiente, en la iglesia, la sensación de aislamiento se intensificó. Se sentó en el último banco, como siempre, pero esta vez el espacio a su alrededor parecía más amplio, como si una zona de exclusión invisible se hubiera formado a su alrededor. El sermón del reverendo Thompson fue sobre la virtud del contentamiento, sobre aceptar el lugar que la providencia ha asignado a cada uno. Las palabras, destinadas a ser un consuelo piadoso, sonaron en los oídos de Ellie como una reprimenda pública, cada frase una reafirmación de la sentencia de Silas McGraw. Después del servicio vio a Clara en el césped,
rodeada por su círculo. Estaba hablando con la esposa del banquero, su rostro una máscara de serena cortesía. Sus ojos se encontraron con los de él por una fracción de segundo a través de la multitud, y en ellos vio una chispa de algo que podría haber sido pánico, o quizás súplica, antes de que se apartara, volviendo a la conversación con una atención forzada. Era evidente que las fuerzas que la rodeaban estaban trabajando para realinearla, para guiarla suavemente de vuelta al camino prescrito. Su madre le ajustó el chal con un gesto posesivo. Su padre se detuvo a su lado, colocando una mano pesada en su hombro, un gesto de propiedad a la vista de todos. No eran villanos conspirando en las sombras, eran guardianes de un orden, y él era la anomalía que debía ser contenida y neutralizada. Con el paso de las semanas, Illy comenzó a comprender la verdadera naturaleza de la jaula de Clara. No era una prisión de barrotes de hierro, sino una de seda y expectativas. Observaba desde lejos cómo el mundo de ella se cerraba a su alrededor, orquestado no con crueldad, sino con el peso implacable de la responsabilidad familiar y la reputación. Veía a la señora McGraw invitando a Edward Thorne a cenar casi todas las noches, el sonido apagado del piano y las risas educadas flotando desde la casa principal hasta los establos. Cada nota, un recordatorio de su exclusión. Escuchaba los fragmentos de conversación en la ciudad, las damas de la sociedad hablando del maravilloso partido que era el señor Thorne, de cómo la unión del rancho y el ferrocarril aseguraría el futuro de Promise Creek. Clara estaba siendo convertida en un símbolo, en la pieza clave de una alianza dinástica, y su felicidad personal era una consideración secundaria frente al bien mayor de la fortuna familiar. Una tarde, mientras afilaba unas herramientas en el cobertizo, la oyó discutir con su padre en el porche trasero. Sus voces eran bajas, pero la tensión era palpable. No pudo oír las palabras de ella, solo el tono suplicante, pero la respuesta de McGraw fue clara y cortante. Habló de deber, de legado, del nombre McGraw y de todo lo que representaba. No estaba siendo un tirano, estaba siendo un patriarca, inculcando en su hija la dura lección que él mismo había aprendido, que en su mundo el amor era un lujo y el deber era la moneda de cambio. Fue entonces cuando Ellie lo entendió plenamente, el afecto que sentía por ella y que creía que ella sentía por él. No era una ilusión, era real, pero era una verdad peligrosa, una chispa que amenazaba con incendiar el edificio cuidadosamente construido de su vida. Su presencia en la vida de ella no era una promesa de felicidad, sino una amenaza para su seguridad, para su posición, para el mundo entero que había sido criado para proteger. Amarla no significaba luchar por ella, significaba dejarla ir. Y esa comprensión fue un dolor más profundo y agudo que la humillación pública, porque nacía no del orgullo herido, sino de un afecto verdadero y desesperado. La decisión, una vez tomada, se asentó en su pecho con el peso frío y pesado del acero. Se convertiría en lo que ellos querían que fuera, invisible, una parte funcional y silenciosa de la maquinaria del rancho. Comenzó a construir un muro a su alrededor, no de resentimiento, sino de una profesionalidad impenetrable. Su trabajo se volvió aún más meticuloso, su atención a los caballos aún más intensa. Llenaba sus días con el esfuerzo físico, buscando el agotamiento como un antídoto contra el pensamiento. Se levantaba antes del amanecer y trabajaba hasta mucho después del anochecer, sus músculos doloridos y su mente adormecida por la fatiga. Evitaba deliberadamente cualquier lugar donde pudiera encontrarse con ella. Tomaba sus comidas en el barracón en lugar de en la cocina de la casa principal. Trazaba sus rutas a través del rancho para evitar el camino que pasaba por el jardín donde ella a veces leía. Era un exilio autoimpuesto, una retirada estratégica del campo de batalla de las emociones. Los otros peones, notando el cambio, lo interpretaron como una aceptación de su derrota y, lentamente, la tensión a su alrededor se relajó. Volvieron a tratarlo con una familiaridad cautelosa, como a un hombre que había sobrevivido a una enfermedad y ahora estaba a salvo. Se estaba convirtiendo en una anécdota, en una historia de advertencia que se contaría en voz baja en los años venideros. Él aceptó el papel, encontrando una extraña paz en la rendición. Al retirarse, al eliminar la amenaza de su ambición, estaba protegiéndola. Cada vez que se negaba a sí mismo el simple placer de una posible visión de ella, sentía que estaba realizando un acto de devoción, el único que le quedaba. Estaba aprendiendo a amarla en la ausencia, en el espacio que creaba deliberadamente entre ellos, un amor que se medía no en palabras compartidas, sino en la distancia que se obligaba a mantener. Sin embargo,
El destino tiene una forma cruel de poner a prueba las resoluciones más firmes. Una tarde, una tormenta repentina y violenta azotó el valle. El cielo se abrió con una furia de lluvia y granizo. Estaba en el pasto del norte, a varias millas de la casa principal, tratando de reunir a un grupo de potros asustados y llevarlos a un refugio. La lluvia lo empapaba hasta los huesos. El viento aullaba a su alrededor. Y fue entonces cuando la vio. Su yegua Palomina se había asustado. Cojeaba visiblemente y ella estaba en el suelo, tratando de calmar al animal tembloroso. Su vestido de verano pegado a ella y su cabello suelto y empapado. Por un momento, el mundo se detuvo. Todas sus defensas cuidadosamente construidas se desmoronaron. Cabalgó hacia ella, se bajó de su caballo y sin una palabra, fue hacia el de ella. Su mano, experta y tranquila, recorrió la pata del animal, encontrando rápidamente el corte en el corvejón. «No es grave», dijo, su voz sonando extraña y ronca después de semanas de silencio. «Pero no puede soportar peso». Ella lo miró, sus ojos muy abiertos en su rostro pálido, la lluvia corriendo por sus mejillas como lágrimas. «Ellie», susurró, y su nombre en sus labios fue un dolor físico. Sabía lo que tenía que hacer. La ayudó a subir a su propio caballo, sus manos rodeando su cintura para levantarla. Un contacto que fue a la vez una agonía y un bálsamo. Luego, tomando las riendas de ambos caballos, comenzó la larga y lenta caminata de regreso al rancho, con ella sentada detrás de él, su presencia un calor febril contra su espalda empapada. El silencio entre ellos era denso, cargado con todo lo que no se había dicho, con todas las decisiones tomadas y las distancias impuestas. Y mientras caminaban a través de la tormenta que amainaba, sintió que la tregua que había forjado con su propio corazón estaba a punto de romperse irrevocablemente. Llegaron a los establos cuando el último resplandor del sol poniente se filtraba bajo las nubes de tormenta, pintando el mundo de un gris y malva fantasmales. El aire estaba limpio y olía a tierra húmeda y a ozono. Ellie ayudó a Clara a bajar del caballo, sus manos deteniéndose en su cintura un instante más de lo estrictamente necesario, un lapso que ambos sintieron como una descarga eléctrica. Ella se apartó, temblando ligeramente por el frío o por algo más, mientras él atendía la herida de la yegua, trabajando con una concentración silenciosa bajo la luz de un farol. Ella permaneció junto a la puerta del puesto, observándolo. El único sonido era el suave murmullo del caballo, el tintineo del metal contra el cristal y la lluvia goteando desde el alero del tejado. Cuando terminó, se enderezó y se enfrentó a ella. La luz del farol proyectaba largas sombras danzantes, ocultando y revelando las emociones en sus rostros. «¿Por qué?», preguntó ella, su voz apenas un susurro. «¿Por qué me has estado evitando, Ellie?». Él se secó las manos en un trapo, un gesto para ganar tiempo, para encontrar las palabras correctas, las palabras que la mantendrían a salvo, incluso si lo destruían. No podía decirle la verdad, que cada momento lejos de ella era un acto de amor. Esa verdad era un lazo que la ataría a él, una carga que no tenía derecho a imponerle. Así que recurrió a la única defensa que le quedaba, la cruel lógica del mundo de su padre. «Señorita McGraw», comenzó, la formalidad de su tono creando una distancia instantánea. «Creo que lo que pasó en la iglesia dejó las cosas bastante claras. Hay lugares para la gente como yo, y lugares para la gente como usted. Entendí mal cuál era el mío. No volveré a cometer ese error». Cada palabra era una mentira, una traición a todo lo que sentía, y vio cómo el dolor florecía en los ojos de ella, un dolor que él mismo estaba infligiendo. Vio la confusión dar paso a una herida profunda, y luego a una especie de orgullo protector y resignado. Ella asintió lentamente, una única y digna inclinación de cabeza. «Ya veo», dijo, su voz ahora desprovista de toda emoción. «Gracias por su ayuda con la yegua, señor Cole». Se dio la vuelta y se marchó, su silueta desapareciendo en la creciente oscuridad, dejándolo solo en el silencio del establo con el eco de sus palabras, que sonaban como la sentencia de su propia y solitaria condena. La noche se apoderó de su pequeña habitación en la pensión de la señora Gable con una finalidad silenciosa. El aire se enfriaba mientras el último rastro de luz violeta se desvanecía tras las montañas. Ellie no encendió la lámpara. Se sentó en el borde de su estrecha cama, el colchón de paja crujiendo bajo su peso, y permaneció en la oscuridad durante un largo rato, dejando que el eco de su última conversación con Clara se asentara en los rincones silenciosos de su alma. Cada palabra que le había dicho, cada mentira cuidadosamente construida para alejarla,
Era una brasa ardiente en su pecho. Se había protegido a sí mismo con la armadura de la clase social, usando las mismas armas que Silas McGraw había usado contra él. Y el sabor de esa victoria era amargo como la ceniza. Se levantó y se arrodilló junto a la cama, metiendo la mano en el espacio oscuro de debajo. Sus dedos encontraron la áspera madera de un falso fondo que había instalado en su baúl. Con cuidado, levantó la tabla y sacó un paquete envuelto en tela de aceite. Lo desenvolvió sobre la cama, la tela crujiendo en la quietud. Dentro había un documento. Un papel doblado que era más frágil que una hoja de otoño. Era el original de la concesión de tierras española, el título de propiedad de todo el valle de Promise Creek, otorgado a su tatarabuelo mucho antes de que Wyoming fuera siquiera un territorio. La tinta, de un marrón desvaído por el tiempo, describía los límites con referencias a robles centenarios y a la curva del arroyo. Un lenguaje de la tierra, no de agrimensores. El sello de cera, aunque agrietado, todavía mostraba el león y el castillo de la corona española. Este papel no era un arma, era el alma de su familia. Era la razón por la que su padre, incluso en la ruina, se había mantenido erguido. Lo había firmado todo a McGraw para saldar una deuda de honor, pero se había aferrado a esto, al derecho primordial, como un testamento de que una vez fueron reyes de este lugar. Ellie lo sostuvo en sus manos callosas, el peso del papel casi inexistente, pero el peso de su significado lo anclaba al suelo. Podía llevar este documento a la casa principal, arrojarlo sobre el escritorio de caoba pulida de Silas McGraw y ver cómo el mundo de aquel hombre se desmoronaba. Podría reclamarlo todo: la tierra, el agua, el poder. Y con ello, podría reclamar a Clara. La idea era una tentación venenosa, una promesa de justicia que olía a venganza, y supo que el verdadero poder del documento no residía en lo que podía ganar con él, sino en la fuerza que se necesitaba para no usarlo. La memoria de su padre regresó a él, no con la nitidez de una fotografía, sino con la persistencia del olor a humo de leña en una vieja chaqueta de lana. Lo vio en sus últimos días, no en una cama cómoda, sino en un catre en la parte trasera de una herrería en Laramie, el aire espeso con el olor a carbón y a enfermedad. Su padre, un hombre reducido por el trabajo y la pena, pero cuya mirada nunca había perdido su tranquila firmeza. Le había hecho a Ellie sostener el documento, sus dedos febriles rozando los del muchacho. «Esto no es para vengarse, hijo», había susurrado, su voz un áspero susurro. «La venganza es el festín de un hombre pequeño. Esto es para recordar quiénes somos. Los Cole no toman, construyen, no rompen, reparan. McGraw nos quitó la tierra, pero no puede quitarnos el nombre a menos que se lo permitamos». La promesa que Ellie le hizo ese día no fue la de recuperar la granja, sino la de vivir según ese credo. Juró que se convertiría en un hombre que no necesitara un trozo de papel para conocer su propio valor. Había pasado los años siguientes cumpliendo esa promesa, construyéndose a sí mismo desde los cimientos. Había aprendido a ser autosuficiente, a encontrar la dignidad en el trabajo bien hecho, a ganarse el respeto a través de la fiabilidad y el silencio. Cada dólar ahorrado, cada caballo domado, cada cerca reparada era un ladrillo en el edificio de su propio carácter. Por eso había mantenido el documento oculto. Revelarlo habría sido una admisión de que su propio mérito no era suficiente. Habría sido usar el poder de su antepasado en lugar del suyo propio. Si se lo hubiera mostrado a Silas McGraw, o incluso a Clara, se habría convertido en el hombre que solo era aceptado por la tierra que podía reclamar, no por el hombre que se había forjado en la adversidad. Se habría convertido en una excepción tolerada en su mundo, no en un igual. Y el amor de Clara, si lo hubiera ganado de esa manera, siempre estaría manchado por la sospecha de que ella no lo había elegido a él, Ellie Cole el hombre, sino al heredero de Promise Creek. Y ese conocimiento habría sido una prisión mucho más solitaria que cualquier barracón. Se levantó de la cama y caminó hacia el pequeño lavabo en la esquina. El agua en la jarra estaba fría al tacto. Se echó un poco en la cara, el impacto agudo ayudando a aclarar sus pensamientos. Miró su reflejo en el pequeño espejo deformado que colgaba de un clavo. Vio el rostro de un extraño cansado, las líneas alrededor de sus ojos grabadas por el sol y la preocupación. Pero más allá del cansancio, vio la mirada firme de su padre mirándole de vuelta. Las palabras de McGraw en los escalones de la iglesia habían sido un intento de definirlo, de encerrarlo en la categoría de peón. La nota formal de Clara, aunque quizás bien intencionada, había reforzado esa definición. Ambos, a su manera,
Le habían dicho cuál era su lugar. Durante semanas había aceptado esa definición, retirándose al silencio, construyendo muros. Pero ahora, en la quietud de su habitación, se dio cuenta de que su silencio no había sido una rendición, sino una deliberación. Su poder no residía en el documento escondido bajo su cama. Su verdadero poder residía en su capacidad para elegir. No podía controlar cómo lo veían los demás, pero podía controlar quién elegía ser. Podía elegir no convertirse en el hombre amargado que buscaba venganza. Podía elegir no convertirse en el pretendiente que usaba la riqueza como arma de cortejo. Podía elegir ser el hijo de su padre, un hombre cuyo honor era su única posesión inalienable. La humillación que había sentido se desvaneció, reemplazada por una fría y tranquila resolución. No se trataba de ganar o perder a Clara. Se trataba de reclamar la soberanía sobre su propia alma. No buscaría la aprobación de Silas McGraw ni la absolución de Clara. Buscaría la justicia, pero en sus propios términos. Una justicia que no se trataba de destruir a un hombre, sino de restaurar un equilibrio. Y al tomar esta decisión, sintió que una carga que había llevado durante años comenzaba a aligerarse, reemplazada por el peso más limpio y honesto del propósito. Imaginó el escenario, permitiéndose por un momento explorar el camino no tomado. Se veía a sí mismo en el estudio de Silas McGraw, un cuarto oscuro revestido de cuero, y el olor a humo de puro y a poder. Se veía a sí mismo colocando el antiguo documento sobre el escritorio pulido, observando cómo el rostro de McGraw pasaba de la arrogancia a la incredulidad y luego al miedo. Sentiría una oleada de triunfo, la reivindicación de años de injusticia silenciosa. Y luego, ¿qué? McGraw, un hombre pragmático hasta la médula, cedería. Aceptaría a Ellie, no por su carácter, sino por su poder sobre las escrituras. Y luego vendría Clara. La vería, atrapada entre el padre que había sido humillado y el hombre que lo había humillado. ¿Cómo podría mirarla a los ojos? Cualquier afecto que ella sintiera por él se vería ahogado por la obligación, por la incómoda realidad de que su familia ahora estaba a su merced. El amor no podía florecer en un suelo tan envenenado. Se convertiría en una transacción, una cláusula en un acuerdo de tierras. Cada palabra amable, cada toque, estaría manchado por la dinámica de poder que él mismo había creado. Se convertiría en el nuevo rey del valle, sí, pero sería un rey solitario, habiendo sacrificado la única cosa que realmente deseaba, un amor libremente dado, por la satisfacción vacía de la venganza. La victoria sabría a cenizas en su boca. El costo moral era demasiado alto. Usar el legado de su familia para forzar una entrada en el corazón de una mujer era una profanación de la promesa que le había hecho a su padre. El honor de su familia no se restauraría reclamando la tierra, sino demostrando que un Cole podía enfrentarse al poder no con un poder mayor, sino con una integridad inquebrantable. Entendió que el único camino a seguir era uno que lo alejara de ella, quizás para siempre, porque era el único camino que le permitiría seguir siendo un hombre digno del amor que sentía por ella. Con sus manos moviéndose con una nueva y deliberada certeza, volvió a envolver la concesión de tierras en la tela de aceite, atando los cordones con un nudo firme y seguro. Esto ya no era un recuerdo que esconder, sino una herramienta que usar, no para el beneficio personal, sino para un propósito mayor. Su padre le había enseñado que el verdadero valor de la tierra no estaba en su propiedad, sino en su custodia. Y la clave de todo el valle, la clave que McGraw había pasado por alto en su prisa por acumular acres, era el control de la fuente del arroyo, claramente delineada en el antiguo mapa español. La ley estaba cambiando, y la ley del territorio ahora reconocía estos antiguos derechos de agua por encima de todo lo demás. No necesitaba expulsar a McGraw para romper su poder, solo necesitaba controlar el agua. Una nueva estrategia se formó en su mente, clara y afilada como un cuchillo recién afilado. No se enfrentaría a McGraw aquí, en el pueblo donde el nombre del ranchero era ley. Iría a Cheyenne, presentaría la concesión de tierras ante el agrimensor general del territorio, haría que se registrara oficialmente y obtendría un fallo legal sobre los derechos de agua. Regresaría a Promise Creek no como un peón suplicante, ni como un vengador furioso, sino como un socio silencioso e innegable en el futuro del valle. No lo haría por Clara, no lo haría para ganarse su mano, lo haría porque era lo correcto. Lo haría por el muchacho que había visto a su padre firmar su vida en el frío despacho de un banco. Lo haría para restaurar no la riqueza de su familia, sino su nombre. Se puso de pie, el paquete en su mano, y sintió una calma que no había conocido en años.
El camino por delante era incierto y solitario, pero por primera vez desde que había llegado a Promise Creek, era un camino de su propia elección. Un camino que conducía no hacia la aceptación de los demás, sino hacia la recuperación de sí mismo. Comenzó los preparativos para su partida al amanecer, moviéndose con la eficiencia silenciosa de un hombre acostumbrado a no dejar rastro. Primero fue a la pensión, donde la señora Gable ya estaba en la cocina, el olor a café y a tocino frito llenando el aire. Le pagó lo que le debía por la semana, añadiendo $1 de plata extra sobre el mostrador. Por las molestias, dijo simplemente, sin ofrecer más explicaciones. La mujer lo miró, sus ojos agudos captando la finalidad en su comportamiento, pero se limitó a asentir, metiendo el dinero en el bolsillo de su delantal. A continuación, se dirigió a los establos, donde encontró a Tom, el viejo capataz. Le explicó que se marchaba, citando asuntos familiares que requerían su presencia en Cheyenne. Pasó media hora con el hombre, repasando las peculiaridades de cada caballo, la yegua que necesitaba una mano suave, el potro que se asustaba con las sombras repentinas, asegurándose de que los animales que había llegado a querer no sufrieran por su ausencia. De vuelta en su habitación, empaquetó sus escasas pertenencias en su zurrón: una camisa limpia, su navaja de afeitar, el pequeño fajo de cartas de un primo lejano y la Biblia de su madre. Sus dedos rozaron la cubierta de cuero gastado del libro de poemas que aún estaba sobre su mesita de noche. Era lo único que lo conectaba con ella, un rehén de un sueño fallido. Por un momento, consideró la posibilidad de dejarlo atrás, de devolvérselo de alguna manera, pero hacerlo sería enviar otro mensaje, abrir otra conversación que ya estaba cerrada. Lo cogió y lo metió en el zurrón, decidiendo que el libro compartiría su exilio. Con todo listo, se detuvo en la puerta, echando una última mirada a la pequeña habitación que había sido su único santuario. Luego, salió a la fría luz de la mañana. No miró hacia la imponente casa del rancho en la colina. Mantener la vista fija en el camino polvoriento que se extendía hacia el este era un acto de disciplina, un adiós silencioso no solo a una mujer, sino a la esperanza de que el amor pudiera ser suficiente para construir un hogar. Cheyenne era una ciudad de papel y promesas, un lugar donde el futuro se escribía con la tinta de los contratos y el estruendo de los telégrafos. Para Ellie, que había pasado su vida leyendo la tierra y el cielo, el laberinto de oficinas del gobierno territorial era un paisaje ajeno y sofocante. El aire olía a polvo de documentos, a cera de sellar y a la ambición febril de hombres que medían el mundo en lotes y secciones. Pasó 2 días en un silencio casi monástico, moviéndose de un mostrador a otro, presentando el frágil documento español a hombres de rostro impasible, cuyas gafas reflejaban los números de los libros de contabilidad. Contrató a un abogado, un hombre mayor con un chaleco manchado de tabaco y ojos que habían visto todas las formas de la codicia humana. El abogado examinó la concesión de tierras con una reverencia casi arqueológica, sus dedos trazando el antiguo sello y la caligrafía floreada. Su veredicto, emitido en un murmullo polvoriento, fue absoluto. «Señor Cole», dijo, quitándose las gafas y puliéndolas con un pañuelo, «este documento no es solo válido, es primordial. Los derechos de agua que describe, la fuente del arroyo Promise, invalidan cualquier reclamación posterior. Usted no es solo el dueño del agua, usted es el dueño del valle. El señor McGraw ha estado viviendo en su tierra durante 20 años». El poder de esas palabras no resonó en la pequeña oficina como un trueno, sino que se asentó en el aire como un peso tangible. Ellie sintió su peso sobre sus hombros, la carga de una justicia que ahora estaba en sus manos impartir. Podía destruir a Silas McGraw con un solo telegrama. Podía desmantelar un imperio, humillar a una familia y tomar a Clara, no como un pretendiente suplicante, sino como un conquistador. La imagen de su rostro, pálido y herido bajo la lluvia, volvió a él. Si la ganaba de esa manera, su amor se construiría sobre las ruinas de su familia, una victoria que la convertiría en un premio y a él en un carcelero. Miró al abogado, cuya pluma ya estaba preparada para redactar las notificaciones. La promesa a su padre resonó en su mente, no como un eco, sino como una presencia viva. «No presentaremos ninguna reclamación sobre el valle de Promise Creek», dijo Ellie, su voz tranquila pero firme en la quietud de la oficina. «En su lugar, registré una nueva solicitud de homestead a mi nombre. Hay un valle al norte de las Laramie Mountains. Lo quiero». El abogado lo miró fijamente,
con una mezcla de asombro y una pizca de respeto recién descubierto, mientras Ellie Cole salía a la bulliciosa calle, dejando atrás un reino por la promesa de 160 acres de tierra sin nombre y una conciencia tranquila. Los meses que siguieron se midieron no en días, sino en el ritmo del trabajo físico. Ellie encontró su valle, un lugar de pinos altos y praderas que se aferraban a las faldas de las montañas. El aire aquí era diferente, más fino y limpio, con el aroma de la resina y la tierra húmeda en lugar del polvo seco de las llanuras. Compró la tierra legalmente, con el dinero que había ahorrado durante años de trabajo. El peso de las monedas de oro en el mostrador de la oficina de tierras de Fort Laramie se sintió más real y satisfactorio que cualquier título heredado. Comenzó a construir su vida desde los cimientos, literalmente. El sonido de su hacha resonaba en el silencio del bosque mientras derribaba los árboles para su cabaña, cada golpe una afirmación de su propósito. Aprendió el lenguaje de la nueva madera, la forma en que el pino se asentaba y gemía mientras se secaba. Construyó su hogar lentamente, con una paciencia metódica, encontrando una profunda satisfacción en el ajuste perfecto de una junta de cola de Milano, en la solidez de una pared levantada contra el viento. Su mundo se redujo a verdades sencillas: el calor del sol en su espalda, el dolor en sus músculos al final del día, el sabor del café hervido sobre un fuego abierto. Por las noches, se sentaba en el umbral de su cabaña a medio construir y observaba cómo las estrellas emergían en un cielo de una claridad casi dolorosa. A veces, el recuerdo de Clara aparecía sin ser invitado, una punzada silenciosa en la quietud. Se preguntaba si se había casado con Thorne, si era feliz en la gran casa que ya no parecía un palacio, sino una jaula dorada. El dolor de su pérdida no había desaparecido, pero se había transformado, convirtiéndose en parte del paisaje de su alma, como una vieja cicatriz que dolía con el frío. Había elegido la soberanía sobre la pasión, la integridad sobre la posesión. Una tarde, un buscador de oro que pasaba por allí le entregó un pequeño fardo de correo, el primero que recibía en su aislamiento. Entre catálogos de semillas y un viejo periódico, había un sobre. Era de un papel fino y de color crema, la dirección escrita con una caligrafía elegante e inconfundible que hizo que su corazón se detuviera. El matasellos, desvaído pero legible, decía Promise Creek, y mientras sostenía aquel frágil pedazo de un pasado enterrado, temió que el simple acto de romper el sello pudiera derrumbar los sólidos muros que había construido a su alrededor. Se sentó en un tronco recién cortado, el olor a savia de pino llenando el aire del atardecer, y abrió el sobre con dedos que de repente se sentían torpes y extraños. La carta no comenzaba con un saludo apasionado ni con una recriminación, sino con la tranquila formalidad que era el sello distintivo de su clase. Una armadura de palabras que ahora él entendía no como frialdad, sino como una forma de autoconservación. Clara le informaba, con una prosa directa y sin adornos, del fallecimiento de su padre hacía 2 meses. Una repentina falla del corazón que había dejado al rancho y al valle en un estado de incertidumbre. Edward Thorne, al descubrir que el imperio de los McGraw estaba construido sobre una base de deudas más profundas de lo que nadie imaginaba, había retirado su propuesta de matrimonio y sus inversiones en el ferrocarril, abandonando Promise Creek tan rápidamente como había llegado. Ahora ella estaba sola, dirigiendo el rancho, luchando contra los acreedores y tratando de mantener unida una herencia que se desmoronaba. Escribía que, mientras ordenaba el estudio de su padre, había encontrado un pequeño libro de poemas encuadernado en cuero. No le pedía que volviera. No le ofrecía nada. Simplemente terminaba la carta con una frase que le atravesó el corazón con la precisión de una aguja. Espero que haya encontrado un lugar donde un hombre pueda ser juzgado por su propio valor, y no por la tierra que posee. Ellie dobló la carta lentamente y la guardó en el bolsillo de su camisa. El sol se había puesto, dejando el valle bañado en un resplandor púrpura. Comprendió la inmensidad de su sacrificio y del de ella. Estaban unidos no por la proximidad, sino por un entendimiento compartido del deber y del honor. Él había renunciado a la tierra para salvar su alma. Ella ahora estaba atada a esa misma tierra, luchando por salvar el nombre de su familia. Sacó el pequeño libro de poemas de su zurrón. Su peso en su mano era el de un mundo entero, de un amor que había existido en los silencios y en los márgenes. Miró hacia su pequeña cabaña, una silueta oscura contra el cielo estrellado. Estaba solo, sí, pero por primera vez en su vida, estaba en casa, en una tierra que no había heredado ni reclamado, sino que se había ganado,
una pequeña parcela de paz comprada con el único capital que nunca podrían quitarle, la dignidad de sus propias elecciones. Si crees que la verdadera dignidad es la única riqueza que importa, comparte esta historia. Gracias por escuchar.